Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Alfonso María Ruiz Mateos. Muy buenos días, don Alfonso. Buenos días. Que viene a presentarnos un congreso que ustedes cuando lean esta entrevista y cuando la vean estará a puntito de comenzar a celebrarse. Es un seminario, un simposio internacional sobre psiquiatría y experiencia religiosa que se da en Ávila del 4 al 6 de noviembre. Sí. El nombre ya marca criterio, psiquiatría y experiencia religiosa, psiquiatría religión, como siempre se ha planteado, no sé si como términos opuestos o como términos que no tenían demasiado que ver, la psiquiatría con lo religioso. ¿Hasta qué punto es verídica esta afirmación o tiene mucho de prejuicio? No es cierta, no es cierta. Bueno, había que aquí a lo mejor no, porque tenemos que ser breve, porque siempre los medios y estos medios más concretos, más brevedad, más conciso. Yo no estoy de acuerdo para nada con la palabra psiquiatría, ¿eh? Uh-huh. Así como la especialidad, el mundo de la medicina es la más rica en semántica. Tomamos un diccionario de la Real Academia Española, de la inglesa me da igual, alemana, uh-huh, y no me lo compare con un diccionario, el Dorland de ciencias médicas, que le ganamos en miles de palabras. Sí. Y además palabras todas ellas marcadamente técnicas. Uh-huh. El que quiera cojear dice, no, esto no lo sé, vale. Lógicamente es la lucha de que el hombre es hombre, la caverna donde está, es la lucha de la vida ante la muerte y, bueno, muy bien. Uh-huh. Entonces la palabra psiquiatría, por ejemplo, es muy breve, que se me perdone esta pequeña lección de semántica o de cómo se forma o se organiza una palabra médica. Bien. Dice, bueno, mire, en principio, si usted quiere formar una palabra médica nueva, utilice en principio el griego. Y dice, y lo van a entender enseguida, hígado, hepatos, en griego, hepatos, vale. Si el hígado está inflamado, termina usted el hepatos en itis. Hepatitis, lo comprendemos. Si ve usted que está más que inflamado, que esto le pertenecería al patólogo, al anatomopatólogo, uh-huh, dice, no solamente está inflamado, sino que la célula han degenerado. Pero son hepatocitos, pero están degeneradas. Entonces le ponemos hepatosis. Uh-huh. ¿Muy bien? Nefritis, nefrosis. Osteitis, osteosis, y así vamos recorriendo. Uh-huh. Pero ahora llegamos a la psique y le vamos a decir, bueno, la psique está enferma. Mire usted, si la psique no tiene partes, ¿cómo se puede enfermar? Porque yo puedo estropear lo que puede ser desestructurable. Uh-huh. Ahora cogemos un martillo y deshacemos la mesa, ¿no? Intentemos no hacerlo. O el micro. Pero la psique, ¿cómo la cojo y la desestructuro si no tiene parte? Usted puede decir que no admite la psique, sino que puede ser un puro efluvio de no sé qué mecanismos químicos, de las neuronas, etcétera, etcétera. Bueno, esta sería una hipótesis. Pero alguna ese efluvio que le llamamos alma, llámelo usted como usted le dé la gana. Psique, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo podemos? Usted puede manipular el sustratum biológico, pero el psíquico, ¿por qué se empeña usted en hablar de enfermedades mentales? Pero lo que estoy diciendo ya lo dijo Aristóteles. Lo recoge perfectamente en la Secunda de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué se empeñan en hablar de enfermedades mentales? Porque si creen en la mente no enferma. Busquen en el substratum biologicum, en el sustrato biológico, la etiología del pathos, de la patología. Fíjense que son enormemente somatógenos, uh-huh, y estaban hablando de ánima de la psicología. Pero entonces, ¿cómo se debería denominar? ¿No se debería denominar psiquiatría? Yo lo metería en el campo de la neurología. Ajá. Esta es una apreciación mía que la voy diciendo por el mundo entero. Y si quieren decir neuropsicología, que tampoco me gusta, uh-huh, nada, neurología, pues muy bien, neurología. En todo caso, ¿cómo afecta la psique Entonces, ahora vamos al campo a lo religioso? En el mundo de la medicina, de la psiquiatría, no cabe la menor duda que los grandes profesionales de la psiquiatría, cuando no han tenido la base científica, que es la base somática, uh-huh, dice, mire usted, ¿una esquizofrenia qué es? Dice, pues mire usted, no sé, pero desde luego es una desintegración en el discurso del paciente, ¿no? Y la palabra esquizo es escindir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el sujeto se encierra dentro de sí mismo y ya rompe la capacidad de comunicación y vive en su delirio.
Yo he estado esta mañana, por ejemplo, en la clínica, ¿no? Y hay allí, porque esto no es de agudos, o sea que no es de crónico, pero hay uno crónico, yo le quiero mucho, y bueno, y la afectividad es lo afectivo, es lo efectivo, lo afectivo es lo efectivo, cuando afecta un efecto. Claro. Y yo los saludo a todos, ¿no? Pero fíjese, por ejemplo, esta mañana cuando llego, Antonio, ¿qué tal está? Buenos días. Y le doy la mano. Contestación de Antonio. Los pajaritos han venido, ¿eh? Los pajaritos han venido. Antonio, deme los buenos días. Claro, usted, los pajaritos. No ha habido forma. Cuando ya el fenómeno del autismo, del enclaustramiento, como ahora se dice, el blindaje, es totalmente, ha cerrado toda su comunicación con el entorno. Vive en su mundo delirante. Es verdad que esto se ve cada vez menos, gracias, lógicamente, al avance de la farmacología. Pero vamos a la pregunta radical. Dice, ¿usted cree que verdaderamente si escogemos o vamos repasando los grandes hombres que llamamos, por ejemplo, de la psiquiatría hasta el año 1900 diríamos que tuvo su hegemonía en Francia, la psicología médica, la psiquiatría, etcétera, ¿no? Había que citar pues, a las grandes figuras, ¿no? Janet, había que citar a Charcot, el famoso Charcot con su hipnosis allí en la Salpêtrière, donde fue Freud, precisamente para ver qué es lo que pasaba allí con la hipnosis, y donde brota el tema del psicoanálisis. Freud no era buen hipnotizador, que no lo era, que no hace falta nada más que un método, porque la hipnosis no se trata de ningún poder especial que tenga el hipnotizador, ¿no? Es un método para, lógicamente, producir en el mecanismo cerebral, bueno, lo que llamaríamos sofrosis, etc. Pero la pregunta mía es esta. De los grandes psiquiatras que yo he conocido, que ya tengo años, y creo que he conocido la psiquiatría del mundo entero. He tenido esa posibilidad también de la Organización Mundial de la Salud y de otra forma. En todos ellos encuentra un marcado sentido, llámalo H. La palabra que me va a entender el oyente y diríamos el televidente va a ser la palabra religión, religioso. Un homo religiosus. Y ya verá lo que le voy a comentar de Ortega, por ejemplo. Si me lo permite, yo creo que esto se aplica y se les aplica a todo. Dice Ortega, lo he traído el profesor para que se vea que es al pie del litere. Bien. Dice Ortega, es muy fácil. Por favor. Yo creo que es muy fácil. Es curioso porque se mete... Dice... Para los sectores de la psiquiatría que aún se autocomplacen con una decisiva postura agnóstica, le vendrá como anillo áureo, anillo al dedo, que el dedo índice señale el gran sendero con las siguientes reflexiones que son orteguianas. Y dice Ortega del agnosticismo, dice, en nombre de agnosticismo es por lo pronto gracioso el sentido negativo del vocablo, porque equivale a llamarse no Pedro o no Juan. Y en efecto, agnóstico significa el que no quiere saber ciertas cosas. Y dice Ortega, se trata por lo visto de un alma que antepone a todo la cautela y la prudencia. Al emprender, el evitar, al acertar, el no errar. Y el caso es que las cosas cuya ignorancia complace al agnóstico no son cualquiera, sino precisamente las cosas última y primera, es decir, las decisivas. Estas pinceladas geniales de Ortega, yo creo que yo la descubro en todo el ámbito de la psiquiatría de manera muy particular. Estamos moviéndonos en lo más íntimo del ser humano. Y lo religioso está dentro de ese tesoro escondido dentro de ese fenómeno de la fenomenología. Fíjese qué cosa más profundamente bella. Lo he traído aquí. Está Carlo Gustavo Jung. Yo comprendo que la tríada famosa, no del campo de la psiquiatría, diríamos como muy somática, que nos movemos en el campo puramente de la bioquímica. No, en el campo, diríamos, de lo más íntimo del ser humano, que sería, pues, ¿qué sería? La afectividad. No olvide que nos encontrábamos, lógicamente, con la complejidad de lo humano. Y entonces dijeron los escolásticos, y después toda la reflexión posterior de la escolástica y tal,
Dice, bueno, por lo pronto ellos no vinculaban del todo, no, el conocimiento cerebral era muy pobre. Dice, pero bueno, en el proceso de teleencefalización, en el proceso de la evolución del cerebro o de la formación encefálica, no cabe la menor duda que podemos distinguir un paleoencéfalo, que sería el sistema límbico. Después aparece la zona talámica, hipotalámica, talámica, y después el neocórtex, que es la parte última de la evolución cerebral. En el neocórtex, lógicamente, es donde, no sé si se puede decir ubicada, pero vamos, donde verdaderamente se sitúa lo que podríamos llamar el conocimiento y la voluntad. Dice, la noesis sería el intelecto, lo noético, noesis. Dice, la noesis, ¿qué es lo que hace? La noesis hace que yo entienda, por ejemplo, que esto es una máquina de escribir con cierta antigüedad preciosa, que este es el micrófono, que estoy hablando con un entrañable amigo, etcétera, etcétera. Todo esto es noesis. La noesis va acompañada de la volición. Yo le quiero dar, porque es mi amigo, le quiero dar la mano, o se la puedo negar. Entonces viene la voluntad. Bien, en esa fenomenología primaria de la escolástica dice, bueno, pues ya tenemos las dos grandes parcelas que son las más características del ser humano, el intelecto y la volición. Y eso se sitúa fundamentalmente en el córtex, en el que lo último del proceso evolutivo del cerebro humano. Pero de pronto nos damos cuenta, y ya se habían dado cuenta los griegos, que había una dicotomía radical dentro de cada uno de nosotros. Yo le puedo decir al paciente, como le decía esta mañana, por favor, no tenemos nada más que dos posibilidades ante este alcoholismo. Ya tenemos totalmente deteriorado, porque hay una cirrosis hepática muy seria. Por favor, no podemos dejar el alcohol. El enfermo te acepta perfectamente de que tiene una cirrosis y que esa cirrosis le lleva a la muerte, o tenemos que hacer un trasplante hepático, que en estos momentos es posible. No lo entiendo, lo que no entiende es que tenga que dejar de beber. Correcto. Entonces hay una frase para que vea lo antiguo que es en el mundo helénico, porque esto lo recoge del saber de su tiempo, el bueno de Saulo de Tarso, San Pablo, dice, ¿cuántas veces hago lo que no quiero? ¿Y cuántas veces lo que quiero no lo hago? Dice, bueno, pero si lo quiere, ¿por qué no lo hace? Ah, amigo. Entonces no es en la noesis. A mí no me está fallando la noesis de que el alcohol es tan fatal para mí que tengo ya el hígado completamente, que necesito el trasplante. Y sin embargo sigo bebiendo. Que no hay una necesidad solo física ni... Entonces me tengo que ir a otra parte del cerebro que claro, ha sido olvidada, que es el paleoencéfalo, el encéfalo antiguo. ¿Y qué es lo que radica en ese cerebro antiguo? Pues nada más y nada menos que el mundo de la afectividad, el mundo de las emociones. De ahí la frase, lo afectivo es lo efectivo. Y que yo la puse en latín, quod affectum effectum. Lo afectivo es lo efectivo. Mire, muy breve, porque esto sí que es la esencia, diríamos, de la creencia para el campo de la patología y de la psiquiatría. Está el bueno de Agustín de Hipona, para el pueblo San Agustín, siglo IV, moriría en el V, siglo IV, allí en Hipona, norte de África. Y entonces, piense usted que hasta el 16 o 17 no aparecería Newton, la ley de la gravedad, lo de la manzana es un cuento. Pero en fin, sí, bueno. Que vale que me simple, vale. Pero bueno, es simpática. Esto se lo inventaron a Newton, lo de la manzana. Sería muy largo de contar y me marcharía. Muy interesante, pero no es el tema. Entonces, claro, está el bueno de Agustín de Hipona y comienza a reflexionar. Dice, tomo una piedra y empieza a escribir. Tomo una piedra, la lanzo, pero veo que no. Por más que con toda mi fuerza la lanzo a las alturas, la piedra tiende hacia la tierra, hacia el suelo. Pero sin embargo he cogido un poco de yesca de hojas, le prendo fuego y veo que la humareda, si no se lo impide el viento, tiende hacia arriba y la llama hacia arriba tiende. Y va haciendo una serie de comparaciones ante la ignorancia, lógicamente, de toda la relatividad de los cuerpos. ¿Vale? Y dice, tampoco conoce la palabra emulsión. Dice, tomo un poco de agua y la mezclo con aceite o viceversa,
y por más que la agito, cuando reposa el aceite tiende hacia arriba y el agua tiende hacia abajo. Y una vez hecho este pequeño recorrido fenomenológico por el entorno, se mete dentro de sí mismo y dice, ¿y cuál es mi peso? ¿A dónde me inclina y me lleva mi peso? ¿Cuál es el verdadero motor que me conduce y me lleva tantas veces sin darme cuenta? Y entonces dice él la bellísima expresión, amor meus, pondus meum, el amor es mi peso, y allá voy a donde él me lleva. Lo afectivo es lo efectivo. Esto lo descubrimos. Bien. Pues fíjese en el campo de la psiquiatría, para hablar después y finalizar con el Congreso. Fíjese qué cosa más bella. Dejemos a Freud, que no dejamos a nadie. Digo porque fue la gran tríada vienesa, que era Freud, Adler, Alfredo Adler, Adler en alemán es águila, y sobre todo el más completo, desde el punto de vista antropológico, sería Carl Gustavo Jung, y todos lo reconocemos. El bueno de Jung sí vio enfermo. Mi queridísimo Sigmund Freud, yo no lo conocí porque yo nazco ya un año después de la muerte de Freud, y de quien soy muy, muy amigo es de Anna Freud, la hija de Freud. La conocí en Bristol, en Inglaterra, etcétera, etcétera, y mantenemos la relación, aunque ella es mayor que yo unos años, o bastantes años. Vale. Vamos al grano. Entonces, el bueno de Jung se da cuenta de la relación del paciente, lo que hemos venido a llamar, que eso sí, lo lanza al fluctuar de la cultura de nuevo Freud. La palabra estaba y era conocida en el campo de toda la literatura griega, romana, etcétera, etcétera. Es la palabra transferencia. Pero transferencia referida al fenómeno afectivo. Transfer. Y entonces Freud, y es aceptado por todos ellos, va a llamar transferencia a la relación afectiva que el paciente, como estamos hablando de la psiquiatría, que el paciente hace hacia el perito. En este caso el médico o el perito, psicólogo. Claro, se da cuenta de que el manejo de la transferencia es importantísimo para que el sujeto, lógicamente, salga fuera de sí, aunque en un primer momento polarizado hacia el perito, y que el perito sepa manejar esa afectividad para ir integrándola al cosmos, que es la madurez. Cuanto más integrado esté en el mundo cósmico, más maduro será. Vale. En ese fenómeno de la transferencia se da cuenta de que existe también una contratransferencia, que es la afectividad, porque como te experimenta, aunque sea una hormiguita, que transfiere su afectividad, en este caso del mundo animal bruto, la transfiere hacia ti, aunque no te guste la hormiguita o las hormiguitas, a esa hormiguita inmediatamente le vas a hacer un contratransfer por esa distinción que te hace. ¿De acuerdo? Entonces nos encontramos con la maravilla del encuentro transfer y contratransfer. Vale. Pero se da cuenta Jung de que la transferencia que trae el paciente, para que me entienda mucho mejor lo que me oye, vamos a suponer que tenemos un neumático, por ejemplo, ahora ya no se utilizan las cámaras, pero todos recordamos, y de pequeño los recordará, que algunas veces nos decían en esas cámaras inmensas de los tractores o de los aviones, dice, retirado que como esto reviente, como son tantas atmósferas la que tiene esta cámara, que puede incluso matar a uno. Bueno, pues nos retiramos y nos asustaba esas cámaras enormes cuando las estaban manipulando. Bueno, imaginaos el enfermo mal llamado psíquico. Ese enfermo en su autismo se ha encerrado dentro de sí mismo. Va acumulando atmósfera de afectividad que no transmite. Llegará Freud y decir, es incurable. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún objeto, ningún punzón, esto es mío, para poder horadar, para que se produzca la salida de ese enclaustramiento a donde ha llegado, que llamamos esquizofrenia. No hay transferencia, no hay posibilidad de cura. Después dieron marcha atrás. Dice, cuidado. La capacidad de transferencia de esto que hemos venido a llamar esquizofrenia puede ser de tal vigor, de tal fortaleza,
que como una de estas cámaras, cuidado, que puede reventar. Y hace falta ser muy, muy experto para poder soportar el torrente transferencial que puede transmitirte un enfermo de esta índole. Y entonces viene la norma dentro de la escuela freudiana. Dice, por favor, que estas enfermedades de esta índole no la traten nada más que los muy avezados. Y bien, porque no es tan fácil resistir. Me va a permitir la anécdota, que es enormemente, diríamos, plástica. Me dice el profesor López Ibor padre, ya fallecido. ¿El hijo participa en el Sí, en sí, el no. simposio? La Participa y es sí, una sí. de las organizadoras. Sí, somos como hermanos, ¿no? Pero vamos, que diríamos que en este caso el más importante es él, la verdad, porque no salió de mí, que yo siendo diríamos el sacerdote, pero no. Sí. Ha salido de Juan José. Unicuique sum, o cuique sum, a cada uno lo suyo, ¿de acuerdo? Que estamos los dos. Y entonces, pero fíjate qué belleza, ¿no? Me dice López Ibor padre, y entonces estaba Vallejo Nájera padre, que estaba en Leganés. Íbamos a hacer un congreso. Y me dice, no verás a Vallejo Nájera, no a Juan Antonio, que fuimos como hermanos. Y digo, tengo que ir a Leganés. Por favor. Pues sí, vamos, total, que me transmite que hable con Vallejo Nájera, etcétera, padre, etcétera. Vale. Voy y estaba pasando, como decimos nosotros, está aquí como una gallina clueca, el médico, el profesor, con los alumnos, con sus batitas blancas y tal. Y estaba viendo a los que estaban encamados, ¿no? Estaban en las camas. Entonces me vio, me hizo así con la mano, y yo me incorporé al grupo. Yo iba sin bata. Lo digo por lo que voy a comentar. Entonces, por el pasillo, por el corredor, había una enfermita. Yo con mis pacientes le pido que desde el primer momento que se levanta, que estén perfectamente arreglados, contentos con su propia imagen. Y mucho más si es mujer. Vale. Y estaba ahí con la bata, como paseando por el pasillo del centro psiquiátrico, y empieza a gritarle al profesor, que era Vallejo Nájera, en ese brote de transferencia, ¡Profesor! Vallejo Nájera, no por militar que lo era, sino sencillamente por su forma de ser, como muy, a veces decimos muy castrense, cuando en el mundo castrense también hay mucha afectividad y también mucho respeto y cariño. Pero en fin, él y mi respeto al mundo militar, pero súper respeto, por muchas virtudes. Pero nada, no le contesta ni le mira ni nada, y bueno... Y profesor, y allá íbamos todas las gallinas cluecas, y yo me estaba dando cuenta de que la paciente, yo, perdóname que no hablo nunca en primera persona, jamás dejo de saludar, aunque por muy enajenado que parezca el paciente, y si puedo darle la mano y me la da, doy la mano y estrecho la mano. O si no, saludo con la mano, etcétera, pero jamás, siempre, aunque me conteste que los pajaritos no han venido. Entonces nada, nos pasamos, y la paciente, para que se vea hasta dónde puede llegar la capacidad de transferir, de pronto da una carrera y se pone delante de todos nosotros, porque el profesor no la había dirigido ni siquiera la mirada, y desgraciadamente se había hecho con un bisturí. Habían dejado la puerta abierta de allí, una de las religiosas, y se había hecho con un bisturí, y de pronto, cuando menos lo esperábamos, se abre la batita, no llevaba sostén, se toma con la mano izquierda una mama, y con el bisturí da un tajo, y con la mama, como lo estoy contando, con el trozo de mama se lo tiró a los pies. Bueno, como éramos médicos todos, claro, nos echamos encima, taponamos aquello, bueno, y además se le cosió bien y tal. Yo recuerdo que la ropa, como no llevaba ni la bata blanca, iba con un pantalón que ya nos vestíamos así un poco claro, y tuvo que ir al tinto o al seco, como se dice vulgarmente, para que vea la relación de transferencia. Vale. Aquello del neumático que está allá. Increíble, hasta dónde puede llegar. Y entonces, fijaos, y con esto después hablamos del Congreso, fíjese qué página más bella. Yo creo que el televidente y la ama de casa que me pueda escuchar me va a poder entender, porque es que si no, pues es un pequeño fracaso por mi parte. Piense que está escribiendo el profesor Jung, Carlos Gustavo Jung, y se estaba preguntando cuál es la finalidad de la transferencia. ¿Qué es lo que busca ese paciente que está comenzando
a transferir, en este caso al perito, en este caso al médico, dice Jung. Y leo brevemente. Dice Jung, yo me preguntaba, dice Jung, como es muy lógico, de dónde esta pertinacia de la transferencia del enfermo al médico y cuál es su finalidad. Tenía completa seguridad de que existía un sentido final de cualquier naturaleza que éste fuese, ya que no existen objetos vivientes que no tengan su finalidad, que con otras palabras puedan explicarse si se los representa como meros restos de ciertos hechos anteriores. Esto me llevaría, pero ahora no, a toda la teoría de los arquetipos de Jung. Pero la energía de la transferencia es de tal fuerza que da la impresión de ser un instinto vital. ¿Cuál es, pues, el sentido de tales fantasías? Una consideración y análisis exacto de los sueños, especialmente de aquello que he transcrito literalmente, indica una tendencia manifiesta contra la crítica consciente que desearía referirlo a un criterio humano, a dotar por parte del enfermo a la persona del médico con atributos suprahumanos gigantescos, ser de tiempo remoto, superior al Padre, como el viento que sopla sobre la tierra. ¿Es que quería hacerse del médico, la pregunta de Jung, ¿es que quería hacerse del médico un Dios? O me decía, ocurre a fin de cuentas precisamente lo contrario, a saber, que el inconsciente pretende hacer de la persona del médico un Dios, deliberar en cierto modo una visión divina de las envolturas de lo personal, que la transferencia a la persona del médico no era otra cosa que un malentendido existente en la conciencia, una necedad de la razón normal del hombre, y siga preguntándose, y termino. ¿O es que el impulso del inconsciente hacia la persona era sólo aparente y en realidad tendía hacia un Dios? Fijaos que esto es un testamento, y es un acto profundo de fe el que hace Jung. ¿Podrá ser la aspiración hacia un Dios una pasión de naturaleza instintiva, ininfluenciable y totalmente oscura? Hace más preguntas y termina. Quizá más profunda y más fuerte que el amor a la persona humana, o quizá el sentido supremo y más propio de este amor inconsecuente al que llamamos transferencia. Y fíjese ahora, por eso lo ocultaron este texto en aquella época del enciclopedismo ateo, y ocultaron este texto los discípulos de Jung. Fíjese lo que dice y termina. ¿No será quizá un trozo de amor divino verdadero, un trozo de amor divino verdadero que se ha escapado a la conciencia después del siglo XV? Ahí termina Jung. Les recordamos que del 4 al 6 de noviembre en Ávila se celebra el Simposio Internacional sobre Psiquiatría y Experiencia Religiosa. Hay una página web donde se pueden, creo, seguir los resúmenes y algún otro tipo de información más, que es www.pre2010.com, 2010 con número. ¿Por qué un congreso de este tipo, Alfonso? ¿O qué pretende este? La gente no sabe que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y dentro de la OMS, diríamos la World Confederation, la Confederación Mundial de Psiquiatría, ahí siempre ha existido, para que vea. Hay una sección de religión, lo hablábamos antes. Sí. Aquí, como se había escogido, hombre, Ávila, primero que tenemos la Universidad de Ávila, la UCA, que es Universidad Católica Abulense, ¿no? Bueno, está en cierne, va muy bien, y entonces, pero claro, Ávila es Santa Teresa, Ávila es San Juan de la Cruz, Ávila es, siquiera que no, un referente de la mística universal. Y entonces, en un primer momento, se pensó de que era la experiencia, más que la experiencia religiosa, era psiquiatría y mística. Psiquiatría y mística. La maduración de la persona humana, la mística a la hora de la verdad sería la madurez en la integración cósmica de los valores. La experiencia suma de la fe. Correcto. Y la máxima integración. Como diría Saulo de Tarso y todos los místicos. Y entonces dice, pues bueno,
Por otra parte, teníamos todo lo que nos ofrecía en toda la universidad. No solamente nos ofrece la universidad, que si nos ofrece una cátedra, y entonces dijimos, pero bueno, psiquiatría y mística, vamos a hacerlo de una manera un poco más sencilla. Vamos a ponerlo, y yo propuse que fuera psiquiatría y experiencia religiosa, con lo cual damos cabida a todo el fenómeno religioso en general, ¿no? ¿Hay psiquiatras creyentes? Porque el prejuicio también por ahí Sí. aparecía de que la psiquiatría era una disciplina más bien apartada de lo religioso. Marcadamente creyentes y marcadamente, por ejemplo, una de las grandes figuras de la psiquiatría alemana, quizá la última más señera, ha sido el catedrático de Heidelberg, que también ya ha fallecido. Lo he querido como a un padre, Hubertus Tellenbach. Hubertus Tellenbach era de Eucaristía diaria. Después el otro gran catedrático, sin embargo su mujer era evangelista, pero era cristiana, ¿no? Otro, pero católico de estos ya que se me pasaba un poco de rosca en su integridad, era Yves Pelissier, el catedrático de psiquiatría de la Renato Descartes, o sea, de la Complutense francesa, ¿no? Y el catedrático de psiquiatría Yves Pelissier, también de Eucaristía diaria. Y Giuseppe Campailla, todos los que componíamos en su momento, que le estoy hablando de hace 20 años, la sociedad, entonces no estaba López Ibor, en esta estaba Paco Alonso Fernández, que era el catedrático entonces de la Complutense, ¿no? Y si me está escuchando y me está viendo, diría, pues tiene toda la razón, ¿no? Algunos otros se movían en un campo del humanismo integral y no caían en el... Bien, no empleaban la palabra agnóstico, ¿no? Aquí tengo una reseña de la palabra agnóstico, pero la pregunta que me formula, ¿por qué Ávila y por qué la experiencia religiosa? Bien, y porque lógicamente el ser humano es radical trascendencia, como estoy después de lo que hemos escuchado. Y si me permite, porque voy a tener muy poco tiempo ya, me permítame esto. Se lo permito. Que es una belleza. Todo lo que usted quiere. Citamos siempre a Ortega, y estábamos hablando del agnosticismo, ¿no? Y dice Ortega, pero hombre, ¿cómo se aplica usted la palabra más estúpida que se puede aplicar a un hombre? Imagine que estamos aquí los dos y ahora nos viene un extraterrestre y hablándonos con un idioma que podemos entenderle, muy bien español o inglés o lo que sea que lo podamos entender. Dice, ¿le podemos hacer pregunta? Sí. Pero usted ¿de dónde viene? De la galaxia no sé cuánto, ¿de acuerdo? Imagínesenos toda la cantidad de preguntas que le íbamos a hacer, ¿no? No, el agnóstico dice, no, es que yo no creo. ¿Cómo? Pero bueno, que no. No tiene usted. Pregúntele usted, ¿no? Pero no se niegue lo que acaba de decir Ortega. Y dice, pero fíjese qué bonito es esto. Dice, ya lo he leído esto, dice, pero ha llegado el momento, digo yo, voy a dejarlo de Ortega para no... Dice, hay épocas, esta sería una de ellas, no sé cuánto va a durar. Hay épocas de odium Dei, de odio de Dios o a Dios, de gran fuga lejos de lo divino, en que esta enorme montaña de Dios llega casi a desaparecer del horizonte. Parece que Ortega está hablando del kairos, del tiempo presente, del momento que nos ocupa. Pero al cabo, qué bonita, dice, pero al cabo vienen sazones en que súbitamente, con la gracia intacta de una costa virgen, emerge a sotavento el acantilado de la divinidad, como escribe. Y dice, la hora de ahora es de este linaje, y procede a gritar desde la cofa, Dios a la vista. Esto es Ortega. Sí. Entonces yo me encuentro ahora mismo aquí con algo tan verdaderamente extraño que un psiquiatra marcadamente conocido en el mundo hispano pueda hacer en el diario tan querido en esta casa, que es el diario El Mundo, y para mí también marcadamente querido, que lo compro todos los días, o está en mi mesa todos los días, y que le pregunte, ¿de qué habla Dios en la terapia? Y contesta el psiquiatra, Dios habla a quien puede comunicarse con Dios. A unos les da esperanza y a otros los aterroriza. Levanta las cejas, los aterroriza. Levanta la ceja con un desprecio. En general, Dios no tiene ningún papel en la terapia. Bueno,
Y no sé si irá al psiquiatra, está en plan de ya blasfemo, ¿no? En todo caso, tendría que ir a un superdios, risas. No creo que vaya al psiquiatra, porque por definición él tiene que ser perfecto. Bueno, el que le está entrevistando. Como no creyente, ¿usted teme a la suerte? Dice, no, yo trato de entender al azar. El azar, la casualidad, lo que cuenta es el azar. Yo no temo al azar, pero trato de no saltar en la oscuridad. Amigo. Lo de las brujas, que no creemos en ellas, pero a ver las águilas. Exacto. Y ya termina y dice, doctor, ¿para qué sirve estar enfermo? ¿Para qué existe el sufrimiento? Y lo desprecia totalmente el sufrimiento. Y a razón de... me viene un pequeño opúsculo de personalidades inmensas de nuestra cultura, ya todos muertos. El último de ellos era Martín Descalzo. Y a todos le hacen la pregunta, porque todos habían pasado, habían tenido el acontecimiento que yo llamo del pathos, del sufrir, en la enfermedad, en la separación, en los reveses contra nuestros intereses aparentes. Y todos ellos te van a decir, quien no sabe de dolores, esto de Juan de la Cruz, no sabe de amores. Pero metafísicamente es necesario el sufrir. Es necesario el mysterium crucis para poder madurarse. Pues mire usted, metafísicamente yo creo que no. Pero el ser humano, empíricamente, sí, está tan volcado a la chuchería del entorno. Y para los que somos creyentes, la experiencia de no solo de la cruz, evidentemente de la cruz, pero también la del sepulcro, la del sepulcro abierto es fundamental. Qué duda cabe. Entonces, todo esto, que estaríamos horas y horas, porque me está tocando el trigémino, de la experiencia religiosa, descartar lo más profundo e íntimo de la aspiración, como ha dicho Jung, en que está hablando Jung, que no es un teólogo. Hombre, teólogo, aquí es teólogo, ¿no? Dice... Está hablando Ortega, que no me he venido aquí con San Agustín, bueno, he citado el Opus Amor Meus Pondus Meum, que le he traído personajes totalmente, aparentemente agnósticos. Y entonces, claro, como nos movemos en lo más íntimo de lo humano, no estoy mirando que noble es en mirar el corazón y curar una cardiopatía y con corazón completamente abierto y manipulando. Una maravilla, por ejemplo, yo que me he dedicado a la cirugía neurológica, a la neurocirugía cerebral. Es una maravilla poder tocar el cerebro y saber que cómo me las estoy jugando, ¿no?, ante el tumor cerebral que tengo que hacer una exéresis y extirpar. Pero, amigo mío, lo que no cabe la menor duda es que si tengo que ser coherente y consecuente con lo que vivo, dice, tengo que gritar con el bueno de Ortega, pero ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Por qué eres? Porque sin ti, desde luego, esto no tiene sentido. Fíjate que han sido los grandes físicos contemporáneos, cuando se dieron cuenta del principio de indeterminación en la física cuántica, los que dijeron, esto no tiene sentido. O buscan ustedes llámele ustedes como le dé la gana. Uno le llaman Dios, llámele como les dé la gana. Porque Dios no es nombre, porque el hebreo no podía nombrar a Dios, y entonces tenía que nombrarlo porque Dios no tiene nombre, porque sería tener poder sobre Dios. ¿De acuerdo? No sé. Yo creo que el Congreso, de verdad, si lo leen, y los que tengan interés, como tiene la página web, que ha tenido la delicadeza de comentársela. Sí, lo comentaremos y aparecerá probablemente aquí en un rotulito donde tengo yo la mano. www.pre2000. Tienen ahí a la primera figura de la psiquiatría actual y que se van a reunir en Ávila. Y han venido, pero con qué afán, ¿no? Podríamos haber hablado de temas muy candentes, ¿no?, del campo de la genética, la psiquiatría, ¿no?, de los últimos descubrimientos que tenemos. Pero no, se le ha dicho que era sobre experiencia religiosa, mística. Bueno, es que no ha habido ni un no. O sea... Es un tema todavía a abordar, a discutir y a seguir profundizando. Correcto. Pues muchísimas gracias, don Alfonso. Para mí, que sea un éxito y desde aquí lo seguiremos. Para mí es un placer.
A mí me tocarme a mí el trigémino aquí, yo vengo, que me llama José Manuel, me llamas tú. Habrá más ocasiones, seguro, o me llama Pedro J. de profundizar en más momentos en este y en otros temas, porque la verdad es que estamos tocando asuntos que tocan el corazón, que tocan la mente y que tocan ese aspecto tan desconocido y sin embargo tan presente en la vida de cada. Pues ya sabéis que me tiene incondicional. Y si me permite, como psiquiatra, no, como ser humano. Pero ya que nos dedicamos al mundo diríamos, de la terapia del espíritu, desearos a todos los que me estáis escuchando, desearos, ¿qué voy a desear? La felicidad. Ser felices.